capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. El apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer el versículo 5, el versículo 6 y el versículo 7. El 5, ustedes el 6 y nos unimos en el 7. Dice la palabra de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, de la siguiente manera: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Cuando vivías en ellas. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor. Creo que cada uno de nosotros somos conscientes de que estamos viviendo tiempos bastante difíciles y que estamos viviendo en una sociedad donde a veces ya es tan difícil el poder hacer una distinción entre el bien y el mal. Una sociedad que vive confundida y que a veces no puede establecer realmente que el bien es mal, lo decente, lo indecente o lo moral o lo inmoral. Y aunque a lo largo de la historia y a lo largo de la sociedad siempre hemos podido ver una sociedad confundida entre esto, hoy en día estamos viviendo tiempos bastante difíciles. El mundo, incluso a veces la iglesia, hablando moralmente, está viviendo una etapa bastante comprometedora delante de Dios por no saber distinguir y obrar conforme a la palabra de Dios. Muchas veces nosotros nos preguntamos, o quizás hemos analizado, ¿por qué hay sociedades que se destruyen? ¿Por qué hay iglesias incluso que se destruyen? Y aunque puede haber muchas razones, una de ellas ha sido la inmoralidad y la perversión sexual. Vemos una ciudad como Sodoma y Gomorra que fue destruida por la perversidad sexual. Vemos una Babilonia donde Dios trae juicio por la misma perversión sexual. Amén. Vemos imperios que se han destruido y aunque muchas veces se habla de que es políticamente, ha sido el juicio de Dios que ha caído sobre ellos por la perversidad sexual. Así es. Amén. Y actualmente vemos una degradación tan grande en cuanto a los valores morales, donde el adulterio ya es algo visto como algo común, no solo en la sociedad, sino incluso a veces dentro de la iglesia, donde se puede adulterar y pues bueno, cumples tu tiempo de disciplina y al rato si te gusta otra, pues bueno, te casas. Estamos viviendo un tiempo donde la fornicación ya es común, no solo en la sociedad, sino incluso a veces dentro de la iglesia. Un tiempo donde la virginidad ya no es vista como una virtud, sino que a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes ya se les está enseñando que es una especie de estorbo. Incluso la virginidad ya como un objeto de burla, como algo que estorba, donde la perversión es tan común, donde el adulterio, la fornicación, la pornografía es algo demasiado común y ya no es visto como tiene que ser visto. Cuando el mismo Dios ha sido quien ha establecido reglas en cuestión de la sexualidad, en cuestión de la moral, en las cuales nosotros debemos estar sometidos a él. Porque la palabra de Dios nos decía aquí: hacer morir pueblo terrenal en vosotros. Y
Y fíjese la importancia y la connotación de esta palabra, que es un mandamiento. Dice, hacer morir. ¿Qué nos está diciendo aquí? A cada uno de nosotros. Ustedes, nosotros, cada uno de nosotros, ustedes tienen que hacer morir en ustedes lo terrenal. Claro, con la ayuda del Espíritu Santo, en la autoridad de la palabra, con la ayuda del mismo Dios, pero tienen que morir eso en cada uno de ustedes. Es como decir, debo determinarme, debo guardarme, debo saber decidir entre el bien y el mal y tener bien fundamentados los valores morales que están rigiendo mi vida. Es decir, debo poner en práctica el mandamiento moral de nuestro Dios para poder darme cuenta que realmente sí se puede. ¿Por qué verlo de esta manera? Porque la sociedad está tan acostumbrada, incluso como iglesia estamos tan acostumbrados como creyentes, nos hemos habituado a tener tantas y tantas prácticas como algo normal en nosotros. Y llega a nosotros este dilema, esta cuestión donde nosotros decimos, ¿saben qué? Tengo tanto tiempo atrapado en esto y yo pienso y siento que no se puede. Pero cuando realmente nos empezamos a adecuar a una manera moral y sexual correcta delante de Dios, cuando el Espíritu viene y toma y dirige a cada uno de nosotros, es cuando nosotros podemos empezar a decir que sí se puede. Amén. Y que lo terrenal puede morir en nosotros. Amén. Es cuando realmente el poder de Dios empieza a fluir en cada uno de nosotros. ¿Y saben por qué esta cuestión de moralidad sexual es tan importante? Porque es algo demasiado oculto. Porque nosotros en las personas podemos ver tantas cosas, pero hay algo que se llama intimidad. Y es algo donde ninguno de nosotros podemos ver o observar en el otro, sino que forma parte de ese momento cuando nosotros cerramos la puerta y donde nadie nos ve hablando humanamente, aun cuando lo más importante no ve. Entonces, el área sexual, hermanos, es un área del cual no se habla, del cual poco se toca, pero es un área demasiado importante que desde la creación y a lo largo de la historia Dios ha estado insistente en el área. E insistía a su pueblo, que tienen que guardar y huir de esto. Incluso desde los mandamientos estamos hablando de guardarse y de conservarse de una manera pura sexualmente. Desde el establecimiento de los mandamientos podemos ver cómo nos hablaba del no adulterio, de no codiciar a la mujer del prójimo. Entonces hoy vamos a estar hablando de eso, hermanos. Y sé que es un tema que a veces puede ser un tanto incómodo, pero por eso desde el inicio hablamos que sea el Espíritu dirigiendo. Porque son temas que se tienen que hablar con mucho cuidado y con mucho respeto, y siempre la luz de la palabra, pero que el Señor nos ayude y nos guíe. Porque como hablamos, son temas tan ocultos, son cosas tan personales, son cosas que muy pocos se exponen, pero son cosas que tiene atado al creyente y que no lo deja muchas veces avanzar y crecer. Porque son temas que no se hablan y no se exponen. Porque son temas a los cuales no se llegan. Y en gran parte, el creyente ahí está parado, ahí está. ¿Qué es inmoralidad? Lo inmoral es aquello que se aleja de las buenas costumbres o las acciones que son consideradas como correctas. Ahora, cuando hablamos que son consideradas como correctas, es para nosotros es la palabra de Dios. No lo que considera correcto el mundo, porque vemos un desgaste impresionante de lo que son los valores morales y valores sexuales en la sociedad. Cuando hablamos de algo correcto, es cuando lo consideramos a la luz de la palabra. Ahora, ¿qué tan seria es la moralidad ante los ojos de Dios? Es una importancia en nuestra relación con Dios. Hablamos que desde el Antiguo Testamento
punto muy insistente en el cual Dios había estado hablando. Y es un punto que trajo desgracia a grandes hombres de Dios. Cuando hablamos de Salomón, nosotros podemos pensar y decir, bueno, es que el problema más grande de Salomón fue la idolatría. ¿Qué lo arrastró a la idolatría? Las mujeres. Las mujeres. No hablamos del afecto natural o de la atracción natural de una mujer, sino nos habla de una perversión. Porque nos habla de cantidades y cantidades de mujeres de Salomón. Entonces el problema aquí más grave y el problema de origen en sí no fue la idolatría, sino dice la palabra de Dios que su misma perversión sexual, seducido y atraído por las mujeres, lo lleva a ser idólatra. El caso de David fue en sí el problema, la muerte de Urias. Ese no fue el problema. ¿Qué lo arrastra todo ello? El haber puesto los ojos en una mujer que no era suya. Estamos hablando que es un área que puede traer destrucción en gran manera, incluso a grandes hombres de Dios. Y el problema más grande es que la inmoralidad bloquea, ciega y no deja ver las verdades espirituales. ¿Por qué decimos esto? Porque hay personas que muchas veces son conocedoras de la palabra, incluso muy sabias, por así decirlo, dentro de la palabra, pero viven sexualmente de una manera impura. Y la cuestión sexual ciega. Entonces, ¿dónde queda eso de lo cual nosotros estamos hablando? Podemos hablar de sabiduría, no de ceguera. Porque la verdadera sabiduría trae una práctica del mandamiento de Dios en nosotros. Y podemos creernos bien sabios, hermanos, pero si estamos viviendo una manera impura delante de Dios, estamos ciegos. Porque podemos hablar y podemos decir, pero la sabiduría real, hermanos, es una cuestión práctica en cada uno de nosotros. ¿Por qué se da esto de la inmoralidad de nosotros? Una de las causas principales es la falta de principios y reglas morales en cada uno de nosotros y en nuestros hogares. Sobre todo, cómo vivimos actualmente. Donde ya el muchachito y la muchachita ya no llegan a dormir. Donde a veces no sabemos ni dónde durmieron, ni dónde están. ¿Y saben cuál es el problema? Que a veces no se establecen reglas en el hogar que puedan limitar este tipo de prácticas. Es que si no le pongo un algo se me va a ir de la casa. Va a comprometer los valores de Dios porque el chiquillo o la chiquilla se le quiere ir de la casa que se le vaya. Pero usted tiene que establecer reglas rígidas que no comprometan su responsabilidad y la verdad delante de Dios. Pero eso no quiere decir que con sus hijos. Pero tiene usted que limitar. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que a veces los hijos son bien vivos y saben por dónde le van a llegar. Muy joven, muy adolescente, sabe uno por dónde le va a llegar. Y sabe uno cuál es la otra. Y a veces al padre lo hacen comprometer el valor moral o el mandamiento de Dios y los hacen ceder. Y el padre termina cediendo. Y el hijo la iba fornicando y está en la casa. Que ahora hay muchas cosas de las cuales nosotros no podemos tener el control, pero nunca sea por esta causa, por la falta de principios y reglas que se pueden establecer en el hogar. Y cuando hablamos delante de Dios, hablamos de una manera pareja, tanto varones como mujeres. Porque que vivimos en una sociedad que así nos educó, que solo las reglas son para las niñas y no para los niños, recuerde algo bien importante, que aquí está en juego el alma de una persona. ¡Aleluya! Y esto lo hemos hablado. Oh, sí, que el niño tenga novia, pero la niña no. Es que no estamos hablando de la cuestión de género, estamos hablando de un alma que tiene que ser cuidada. ¿A poco si el hijo fornica no es pecado? Es pecado así fornica el hijo, fornica la hija.
ya es lo mismo. Si hablamos bíblicamente, ahora si hablamos moralmente, ¿quién sale perdiendo más? Es lo mismo. Entonces Dios decía: hacer morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos. ¿Qué es fornicación? La fornicación es cuando ocurre un intercambio sexual íntimo entre dos personas que no están casadas. En otras palabras, la fornicación es sexo fuera del matrimonio. 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aleluya. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Gracias, Padre. Y saben que hay un alto porcentaje dentro de la iglesia donde las parejas que están tratando para un noviazgo o para un futuro matrimonio fornican. El 95% de los jóvenes o adolescentes que mantienen una relación dentro de la iglesia, estamos hablando, fornican. El 95% de los casos que se saben. Y de ese 5%, saque cuentas de los que no hay una consecuencia, que no puede ser tan evidente. De ese 5% saque cuentas de los que no se descubren. O de ese 5% sáquelo de los que aquellos que se creen bien inteligentes y, como decimos, no hay una consecuencia. Pero es un problema bastante serio, el problema de la fornicación. Incluso dentro de la iglesia a veces ya se ve como algo normal. 2 o 3 meses que se sienten y hablando ya como si nada. Es que no, ese no es el punto. Es que ha habido una falla y realmente tiene que haber una restauración real. Hermanos, y aunque la sociedad esté muy avanzada y quiera ver las cosas como la quiera ver, nunca se olvide que nuestro mandamiento está en la palabra de Dios, aunque la sociedad lo vea como lo vea. Amén. Es que la sociedad cambia, que cambie, pero Dios sigue siendo el mismo. ¿A poco la santidad de Dios se degrada porque la sociedad cambia? No. ¿A poco Dios cambia porque el corazón del humano cambia? No. Porque el mandamiento sigue siendo el mismo. Aleluya. Entonces, aunque aquí no lo mencionan textualmente, pero hay algunas ciudades que lo mencionan textualmente, otra de las cuestiones aquí es el adulterio. Celarnos. ¿Qué es el adulterio? Son relaciones sexuales extramaritales estando casado. Para eso tiene su esposo o su esposa, no necesita andar buscando en otro lado. No necesita andar buscando en otro lado. Para eso tiene su esposo y para eso tiene su esposa. Amén. Y una cita bastante fuerte, hermanos. Dice Jeremías 5:8, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba a la mujer de su prójimo. Usted no tiene que andar buscando en otro lado. Usted no tiene que andar buscando por otra parte. Para eso tiene su esposa y para eso tiene su esposo. Y fíjense a la luz del Nuevo Testamento lo que nos dice. El que codicia y el que desea, en su mente dice que ¿qué? Que le adulteró. Y lo dice la palabra. Pero es que yo no he adulterado, porque uno ha andado con otra, o en su caso con otro. Si es de esos que mira y que observa y echa bola a su mente y se crea imágenes y sigue y ya hizo y deshizo, está adulterando.
y está pecando. Amén. Ahora, el pensamiento pasa por nuestra mente. Pero si es de esos que echa a volar y deja que el pensamiento y no reprende y no lucha contra eso, cuidado porque está en problemas delante de Dios. Tanto. Para eso Dios le da una esposa propia. Mira qué bonito este pasaje. Proverbios 5:18. Y el asunto sexual es algo bíblico, hermanos. No nos asustemos. Proverbios 5:18. Proverbios 5:18. Aleluya. Aleluya. 5:18. Fíjense lo que dice, mira qué bonito. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Mira qué bonito. O sea, la cuestión sexual es bendecida por Dios, hermano. Dentro del matrimonio, con tu esposa, con tu esposo. Y fíjese qué bonito describe aquí esto. Pero con el tuyo o con la tuya. ¿Viste lo que dice? Recréate y en su amor recréate siempre. Porque realmente el matrimonio es parte de eso. No lo podemos ver de otra manera. Y no podemos ir al otro extremo de la mojigatería. Estaba viendo un caso de una iglesia donde no era permitido que en la noche de boda la mujer se desvistiera. Háganme el favor. Eso ya es fariseísmo, o sea, no lo podemos ir a un extremo de liberalidad, pero no un extremo de lo mojigato, o sea, el asunto sexual es algo bíblico, conforme a la regla que establece la palabra de Dios. Entonces, parece algo absurdo, pero se da. Entonces volvemos a lo mismo. Aquí nos dice la palabra, pero con tu esposa, con tu esposo, con la persona que Dios te ha dado. Pero hay algo bien importante. Dice la palabra de Dios. No sé cuántos recuerdan esta frase, lecho sin mancilla, Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Aleluya. 13:4. Aleluya. Honroso sea en todos, el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vamos a ver esta frase, el lecho sin mancilla. ¿Qué quiere decir lecho? La cama. Dice sin mancilla. ¿Qué quiere decir sin mancilla? Sin mancha, sin impureza. ¿Qué quiere decir esto? Que esa cuestión íntima tiene que ser conforme a la pureza establecida por la palabra de Dios. Nada de cosas raras, nada de ayuda, libros, revistas, videos, nada. Dice la palabra de Dios que para eso el hombre tiene el cuerpo de su mujer y por eso la mujer tiene el cuerpo de su hombre. Aquí no se ocupan ayudas, aquí no cosas raras, aquí nada es impuro. Así lo establece la palabra.
Yo sé que nos estamos poniendo serios, pero así nos dice la palabra. Que tu lecho sea sin mancilla, sin mancha. Gloria a Dios, Padre. Que la palabra de Dios también nos establece que en varias ocasiones nos decía que se había perdido el uso natural. El hombre fue diseñado fisiológicamente de una manera, la mujer fue diseñada fisiológicamente de una manera, en una manera perfecta para aquello que Dios quería lograr, que era la reproducción. Entonces, como hablamos aquí, no hay cosas raras, nada fuera de lo que tiene que ser. Por eso el hombre es diseñado de una manera y la mujer es diseñada de una manera, aún sexualmente, a la perfección para lograr el propósito que Dios quería lograr. Entonces aquí olvídense, aunque haya ideas liberales que les hablan con una cosa o con la otra. La palabra de Dios es bastante clara. Amén. Dice el punto que sigue, impureza. Son los actos impuros que nos separan de la santidad de Dios. Y quizás muchos nos estamos viendo unos con otros y decimos, oh, los jóvenes y adolescentes, ay, tal vez conocen más que los adultos. No estamos hablando de la cuestión práctica sexual, estamos hablando de la información. Ellos tienen demasiada información. Actos impuros que nos separan de la santidad de Dios. Cualquier acto impuro sexual, con un deseo incorrecto. Aquí podemos decir que entra el asunto de la autocomplacencia. Creo que todos entendemos eso. Y esto no únicamente limita a joven y adolescente a la cuestión de solteros o solteras. Esto se da. ¿Qué es la autocomplacencia? Creo que todos sabemos. Una vez me decían, es que ¿dónde dice la Biblia que la masturbación es mala? Es que la palabra masturbación es una palabra nueva dentro del lenguaje, de la lengua española. No la van a encontrar como tal en la Biblia, pero la Biblia nos habla de pureza, nos habla de mancha, nos habla de guardarse. Hermanos, si nos habla de pensamientos, ¿usted cree que no nos va a hablar de algo práctico? Amén. Esto no le haga mal a nadie. El pecado, para ser considerado como tal, tiene que ser práctico. ¿Acaso ese acto no es práctico? ¿Acaso no está fornicando y adulterando su mente? Hermano, cuidado con eso. Es que, hermano, no se puede. Sí se puede. Sí se puede. Es que no le haga mal a nadie, a su propio cuerpo. Y nunca se le olvide que su cuerpo no es suyo, es de Dios. Y es el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Estamos atentando contra nuestro propio cuerpo, hermanos, y esto únicamente no se limita a hombres, a mujeres. Cuidado con ese asunto de la autocomplacencia. Vamos a entrar en un punto. La pornografía. Es un asesino silencioso que está destruyendo la iglesia del Señor. Porque nadie sabe. Porque nadie se da cuenta. Y sobre todo, ay, no estoy diciendo una persona muy fea. Pero gloria al Señor. La pornografía. Es un asesino silencioso que está destruyendo a la iglesia. Y es algo que juega un papel bien importante en la autodestrucción del humano. Está destruyendo la mentalidad del joven, del adolescente, aún del adulto. ¿Sabe que hay más de 25 millones de sitios pornográficos en internet? 25 millones. ¿Y sabe qué es lo que más consulta la sociedad, la gente en general en el internet? La pornografía. No cuestiones educativas, no cuestiones de libros, no. Lo que la gente más consulta en el internet es la pornografía. Y es
la tecnología ha sido un avance para esta cuestión. Porque hoy todos tienen acceso a eso. Todos tenemos acceso a eso. Los niños, los adolescentes, todos. Y muchas veces queremos encontrar una justificación para tener nuestro servicio de internet en los aparatos o en casa o cualquier otra cosa. Es que yo necesito el internet porque para buscar las direcciones de mi trabajo, para buscar las direcciones de las páginas pornográficas, para eso quiero el internet. Y nos estamos poniendo serios. Gloria a Dios. Pero son cosas que se tienen que hablar, hermano, porque son cosas que tienen paralizar a la iglesia y que están destruyendo al creyente. Y que no lo dejan. Y que lo mantienen atado. Y como decíamos, no estamos hablando únicamente de gente soltera, de jóvenes, de adolescentes. Estamos hablando a veces de hombres y mujeres casados, casadas. Hermano, porque ¿qué es esto de la pornografía? Bueno, es fornicación, es adulterio. Usted está viendo, está deseando y está codiciando. No se trata de otra cosa, es esto. Y está destruyendo a esta iglesia. Porque como hablamos, es un asesino silencioso, no se ve, nadie sabe, pero el Señor lo sabe. Aleluya. Y estas son las cuestiones, hermano, que muchas veces mantienen más atada a la iglesia y al creyente. ¿Por qué? Porque como decimos, son cosas tan íntimas que no se exponen y que no se ven enfrentadas. Porque alguien va a venir y le va a decir, ¿sabe qué? Tengo problemas, ore por mí. Pero difícilmente alguien va a venir y le va a decir, ¿sabe qué? Estoy viendo pornografía, ore por mí. Es algo tan silencioso, tan oculto, tan íntimo, pero que está destruyendo incluso al creyente. Sigue diciendo pasiones desordenadas. ¿Qué son pasiones desordenadas? Homosexualismo, lesbianismo, y esto a la luz del Nuevo Testamento lo habla muchísimas veces. Pasiones desordenadas, incesto. Si entendemos que es incesto, ¿no? Es cualquier práctica con algún familiar. Usted siente por ahí deseo o atracción por una prima, por un primo, eso es incesto. Incluso, hermanos, vivimos en una sociedad tan sucia y tan corrompida que papá con hija, hijo con hijo, hermano con hermano, medios hermanos, cuánta cosa tan fea. Esas son pasiones desordenadas, fuera de lo que Dios ha establecido. Sigue diciendo los malos deseos. Y los malos deseos no es otra cosa que lo que dice la palabra lascivia. Se trata de un deseo sexual o la lujuria sin control. Es entregarse a esos bajos deseos que son lujuriosos. Volvemos a lo mismo. Son cuestiones que muchas veces no se ven, pero que espiritualmente están. Y son las áreas más importantes donde el creyente tiene que trabajar, porque es la cuestión íntima. Porque es algo tan personal que tarde o temprano viene a manifestarse y trae consecuencias negativas en cada uno de nosotros. Es como el noviazgo. Bueno, sabemos que la sociedad está bastante corrompida, pero los lineamientos no nos los da la sociedad, sino nos los da la palabra de Dios. Es que soy hombre y es mi novia, ni modo que esto, que lo otro, ni modo que no la toque. Si usted teme a Dios, no va a andar ahí con la mano en polvo. Si realmente teme a Dios, no tiene por qué. Porque usted teme a Dios y sabe por qué. Porque no solamente está tentando contra su propio cuerpo, que es templo de Dios, está tentando con el cuerpo de otra persona. No solamente está tentando con usted mismo, sino está haciendo de tropiezo para otro templo del Espíritu de Dios. Y esa es la consecuencia. No solo arrastra un problema personal, sino estamos arrastrando a otra persona. Y es triste, hermanos.
Porque muchas veces espiritualmente no estamos preparados para enfrentar ese tipo de situaciones y ese tipo de tentaciones a las cuales cada uno de nosotros nos enfrentamos o nos podemos enfrentar. ¿Saben cuál es un problema grave en esto? Que muchos de nosotros, hermanos, no hemos caído simplemente porque no ha habido la oportunidad. Pero a veces espiritualmente estamos tan débiles que a la primera oportunidad que se nos pueda presentar, podemos caer. Santo Señor. Espiritualmente, hermanos, tenemos que estar fortalecidos en la palabra de nuestro Dios. Porque ¿dónde comienza la inmoralidad? ¿Dónde comienza la perversión sexual? ¿Sabe dónde comienza? En nuestro descuido. Leas todo el capítulo de Romanos 1 y empieza a analizar, hermanos. Y le va a decir cómo empieza todo. ¿Y sabe qué dice? Porque no se honró a Dios, porque no se le glorificó a Dios, porque no se le dio gracias a Dios. Y le empieza a decir todo lo que pasa y todo lo que viene como consecuencia de eso. Tenemos que renunciar y se debe renunciar a toda perversión. Así es, hermanos. Amén. Y como hablamos, yo sé que es un asunto bastante serio. Bastante serio, pero es un área donde está atrapada la gente y que no deja eso. Y que no deja pasar eso. ¿Cómo renunciar a toda práctica o perversión? Tenemos que decidir a vivir de acuerdo a los principios de la pureza de la palabra de Dios. Esta es una decisión. Se tiene que decidir por qué tentaciones todos, de una forma u otra. Al decir no por solteros, por casados, todos enfrentamos tentaciones. Pero debemos de nosotros decidir vivir conforme al mandamiento y a la palabra de Dios. Desarrollar un hábito de aprender a resistir toda tentación. Dejarnos ser ayudados por pastores o líderes y ser liberados de todo espíritu inmundo de perversión. Y aquí algo importante y una sugerencia. Y ya lo mencionamos. Tenga usted siempre presente que su cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Y hay otro consejo: mantenga una distancia prudente de todo aquello que le pueda acercar. Amén. Es que si corto el internet, ¿qué voy a hacer? ¿Y su alma? Santo. Es que si le corto el internet a los chiquillos se me van a enojar. ¿Y el alma de ellos? Es más importante que un berrinche. Santo, aleluya. Una distancia prudencial. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una situación, si hay una persona o personas o lo que sea que para usted represente un peligro, mantenga su distancia. Amén. Santo, aleluya. No nos habla de falta de amor hacia Dios y hacia el prójimo. Nos habla de algo bien importante, que hay una decisión personal de cuidarnos a nosotros mismos. Amén. De cuidar nuestros cuerpos, de cuidar nuestra relación y nuestra santidad delante de Dios. Santo, aleluya. Hermano, como luego dice el dicho, mejor que digan aquel corrió que aquí murió, huyan. Huyan. Corran. Saquen la vuelta. Aunque a veces vayan a ayudar de sombría. ¿A poco no le gusta a las mujeres? Sí, pero a mí, la que Dios me dio, y váyase. ¿Qué no es eso mejor? Gloria a Dios. Cuidar los ojos, lo que miramos, lo que leemos y dónde prestamos atención con nuestra vista. Si ya vio una vez, no vea dos veces, porque va a haber 3 y va a haber 4 y hasta que su mirada no va a estar fija. Cuidar la mente, cuidar la imaginación. Ese es el
Deténgalo, que no se vaya. No alimentar los deseos carnales, sino controlarlos con obediencia a la palabra. Rodearse de personas que practiquen la vida cristiana y vivan en pureza. Si por ahí usted tiene un amigo que le habla tonteras y perversidades, aléjele. Aleluya. Y si tiene un hermano en Cristo que le hable tonteras y perversidades, aléjese. Porque si habla perversidades, no es hermano. El que practica la impiedad, dice la palabra de Dios, ¿es un qué? Es un impío. Cristianos de nombre, muchos. O todos, según. El que practica la impiedad es un impío. Santo Señor, santo eres Jehová. Si por ahí, en pláticas incorrectas, en perversidades, en tonteras, en chistes rojos, en lo que quiera, aléjese. Santo. Y usted viva de una manera. Y a veces no han estado de acuerdo conmigo, pero yo le he dicho, yo prefiero que me tachen de cortante a que me tachen que no sigan la onda. Porque el día que la persona que está mal agarre la onda, se va a acordar, si yo se me seguía la onda, me seguía el rollo. El día que esa persona entienda, se va a acordar que no solo él estaba mal, que había alguien que supuestamente es muy espiritual, pero que le estaba siguiendo la onda en sus fronteras. Si puede ayudarlo, ayúdenlo. Si cree que otra persona puede ayudarlo, búsquese ayudar. Pero si eso le está causando mal o le está causando algo negativo, aléjese. Ahora sí que aquí lo más importante es el pellejo de cada uno. Usted cuide su pellejo, su pureza y su santidad delante de Dios. Santo, aleluya. Decidir ser personas que cuidan su vida sexual y la consagran a Cristo en el marco de la santidad y la pureza. Porque miren, hermanos, regresemos a Colosenses. No quiere decir que lo abandonamos. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Aleluya. No se ponga a hacer, hermano, glorificar al Señor. Es un tema incómodo. Es un tema incómodo. Gracias, Padre. Fíjense lo que decía: ser buen y bueno, terminar en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No, ¿por qué viene la ira de Dios? Aquí dice claramente: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, las cuales vosotros también anduvisteis. ¿Cuándo? Cuando vivías en ellas. Y fíjese algo importante, aunque es un título, el tema central de esto es, si seguimos leyendo, podemos darnos cuenta que hace una comparación entre una vida antigua y una vida nueva. Gloria a Dios. Como éramos y como hoy en día nosotros no hemos. Gracias, Padre. Bueno, y es necesario hablar de esta área oculta. Aleluya. Puede parecernos muy incómodo y tampoco se asuste, porque si había jóvenes, había adolescentes, hablamos de ellos también informados, bien informados y mucho más. De cosas que se tienen que hablar. Recordamos que ese es el núcleo, ese es el centro. Aquí el problema más grave no es únicamente lo que a veces se ve, es lo que en nuestra soledad, en nuestra intimidad se está practicando. Y nunca se le olvide el lecho sin mancilla. Piense y reflexione que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Y como decíamos, miren qué bonito lo de salir en Proverbios. O sea, es mujer, o sea, es parte de eso, qué bonito. Porque es una bendición, hermanos. Es su esposo, vean qué bonito. Porque es una bendición de Dios. Aleluya. Fisiológicamente es parte de eso. Vean qué bonito. Conforme al mandamiento de Dios, no vayamos al otro extremo. Tampoco. Es
conforme al mandamiento de Dios. Aleluya. Y búsquese cantar y mira qué bonito describe tantas cosas. La unión entre un hombre y una mujer, dentro de los parámetros que Dios estableció, dentro de la santidad que Dios estableció. Dice la palabra de Dios que tenemos que huir y que tenemos que hacer morir de nosotros todo este tipo de cosas y prácticas. Y yo siento que va aquí un poquito adelante, porque estamos con ese miedo, el temor. ¿Dónde estará agarrado? Es que no se trata de eso. Se trata de ver, reconocer dónde estamos, pero también prevenir, porque aquí todos estamos en paz. Aquí no hay nadie que estamos a salvo. Cuando vas por un lado, puede venir del otro. Aquí todos estamos expuestos. Todos estamos a tentaciones, este tipo de situaciones. El detalle es aquí, hermanos, fortalecernos. Aleluya. En Cristo, ayudarnos. Amén. Aleluya. No solo a salir de donde estamos, a prevenir. Santo. Aleluya. Como decimos, aquí nadie la libra. Hasta que venga el Señor y nos llame. La libré. Porque soltero, casado, casados. Aquí desde que ya me casé ya la libré. Aquí todos enfrentamos situaciones y tentaciones en ese sentido. Mano y gloria al Señor que nos ha guardado. Aleluya. Gracias, Padre. Y también gloria al Señor si hemos caído, pero el Señor nos mantiene aquí. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Aleluya. Porque hay esperanza en Cristo, a pesar de las fallas. Si no hemos estado llevando el matrimonio de una manera correcta, aquí estamos. Para que el Espíritu y para que el Señor nos ayude a hacer las cosas de una manera correcta. Aleluya. Porque hermanos, aún en esa área hay que pedir sabiduría. Pídale sabiduría al Señor, Señor, ayúdame. Aleluya. Y nunca olvide que ni uno ni el otro son objetos simplemente el uno del otro. Pídale al Señor sabiduría. Para que su propósito se vea cumplido en todas las áreas de nuestra vida, aún en esa área. Y usted va a decir, bueno, ¿y usted qué habla si es soltero? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Véngase una. Y si quiere, vuelva a estudiar de la idea lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Es que no tiene nada que ver